Bienvenidos el día de hoy a un nuevo episodio del podcast Respuestas con Joy Mateo, pero el día de hoy tenemos algo un poco diferente. Estamos grabando este podcast en vivo aquí en las instalaciones de la Universidad Cristiana de las Américas y tenemos con nosotros al pastor Sugel Michelén. Muchos de nosotros lo conocemos de varios de sus libros. Tengo uno aquí que usamos en la maestría en predicación, que lo leemos con los alumnos, de parte de Dios y delante de Dios, acerca de la predicación expositiva. Excelente libro, lo recomiendo. También tenemos un libro acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la iglesia local. De hecho, ese es el tema que tenemos en mente el día de hoy. La pregunta para hoy, que queremos respuesta del hermano Sugel, el día de hoy es esta. Hermano Sugel, ¿podemos creer en Cristo y no creer en la iglesia? Wow. Esta pregunta tiene varias vertientes, así que voy a ir rapidito por algunas cosas introductorias antes de responderla directamente. Okay. Yo entiendo que mucha gente ha tenido malas experiencias con las iglesias locales y eso definitivamente impacta lo que nosotros creemos acerca de la iglesia. Pero yo no debo basar mis creencias en mis experiencias, sino que yo debo poner mis experiencias a la luz o evaluar mis experiencias a la luz de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y lo cierto es que la Biblia dice claramente que yo no puedo tener a Cristo como mi Salvador y al mismo tiempo no darle importancia a la iglesia. Y eso por varias razones. En primer lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo puedo tener una relación con la cabeza que es Cristo y al mismo tiempo no tener ninguna relación con su iglesia? Pero la Biblia también dice que la iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. A mí no me gustaría que una persona me dijera, mira, Sugel, yo contigo hasta el fin del mundo, pero a tu esposa no la soporto. Pero si alguien me dijera eso, yo tendría problemas con esa persona. Lamentablemente, yo creo que hay muchos cristianos o personas que profesan ser cristianas que sin decirlo de esa manera, la actitud que tienen hacia la iglesia es exactamente la misma. Cristo, yo te amo, dispuesto a dar mi vida por ti, pero no soporto a tu esposa. Y yo no creo que eso honra al Señor, ni sea como Dios planificó la vida cristiana. Y aquí yo voy al punto de la membresía de la iglesia. No se puede ser un verdadero creyente y no solamente dejar de darle importancia a la iglesia, es ser miembro de una iglesia con todo lo que eso implica. Ahora, obviamente uno sabe que hay anomalías, ¿verdad? En el mundo hay situaciones que pueden llevar a una persona a ser creyente y porque no encuentra ninguna iglesia local de sana doctrina en su comunidad a la cual unirse, etcétera. Pero yo no estoy hablando de situaciones extraordinarias, estoy hablando de situaciones ordinarias. Aquí en México hay iglesias a las cuales uno se puede unir. Aquí en la ciudad de Monterrey no solamente está esta iglesia, hay más iglesias de sana doctrina a las cuales uno se puede unir. Así que no hay excusa solo porque hemos tenido malas experiencias en las iglesias. Ahí es donde yo tengo que poner a un lado mi experiencia y decirle al Señor, yo tengo que obedecer tu palabra. Y la palabra de Dios dice claramente que si tú eres un cristiano, tú deberías ser parte de una iglesia local. Sería parecido como cuando una persona ha tenido una mala experiencia en el matrimonio y entonces descalifica todo el matrimonio, el concepto del matrimonio, por esas malas experiencias, pero no es así, ¿verdad? El matrimonio es algo que Dios ha establecido, la iglesia es algo que Dios ha establecido, entonces tenemos que apoyar esa iglesia, ser parte de la iglesia. Ahora, mencionaste la palabra membresía. Si yo busco en mi Biblia no encuentro la palabra membresía, entonces, ¿cómo contestaríamos a una persona que dice eso es un concepto que no es bíblico, la membresía en la iglesia? ¿Qué es la membresía? ¿Dónde se encuentra en la Biblia? La membresía es algo que se asume en todo el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas. Y voy a dar solo de verdad algunas pinceladas. Mateo 18 dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te escuchas, ha ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve con 2 o 3. Si no escucha los 2 o 3, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Lo pongo en Facebook para la Iglesia Universal
¿O Cristo se está refiriendo allí a una iglesia local con personas concretas con las cuales yo puedo hablar, traer un caso para que esas personas se involucren? Ahora dice, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Bueno, exclúyelo de la comunidad como una persona que profesa ser creyente. No es que lo tenga por enemigo, pero ya yo no puedo tenerlo dentro de la comunidad como alguien cuyo testimonio cristiano yo puedo avalar. Lo tengo como gentil y publicano. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo excluir a alguien que no ha sido previamente incluido? Otro texto, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, no incluyas en la lista de viudas a las cuales ayudar, a no ser que sea una viuda de no menor de 60 años, que tenga testimonio. ¿A cuáles viudas incluimos ahí? ¿A todas las viudas de Monterrey? ¿O estamos hablando de ayudar a un grupo de viudas en particular? Es una lista de viudas. O Hebreos capítulo 13, saludad a vuestros pastores. ¿A cuáles pastores? A tus pastores. ¿Y quiénes son tus pastores? Someteos a vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. O sea, yo puedo seguir de verdad multiplicando los textos y es indudable que la Biblia asume que yo pertenezco a una comunidad donde todo el mundo sabe quién está dentro y quién está afuera. Yo tengo que saber como pastor por quiénes yo voy a dar cuenta en el día del juicio. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, someteos a vuestros pastores porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. La pregunta es, ¿por quiénes yo voy a dar cuenta en el día del juicio? ¿Por todos los creyentes de Santo Domingo? ¿O por los creyentes que se congregan en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que han asumido un pacto de membresía con esa iglesia local? Entonces yo creo que sí, que el Nuevo Testamento asume la membresía de la iglesia. Hablaste de un pacto de membresía. ¿Cuáles son algunos de los puntos de ese pacto, algunas de las estipulaciones de ese pacto, las responsabilidades que entonces yo tengo como miembro de una iglesia? ¿Cómo se debe ver eso en la iglesia? Yo tengo 2 hijas y un varón. Si un chico se aparece en mi casa y me dice, créame, don Suel, yo voy a ser un hombre fiel con una de sus hijas, así que me la llevo mañana. Yo le voy a decir, un momentito, porque esto no se hace así. Tú tienes que hacer un pacto matrimonial. Y en ese pacto matrimonial tú vas a prometer ciertas cosas delante de Dios y de los hombres, y entonces ella pasa a ser tu esposa. Bueno, de la misma manera, no es simplemente que una persona diga, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Hay una serie de cosas que uno promete delante de Dios y de los hombres cuando se hace miembro de una comunidad de creyentes en una iglesia local. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia aparece unas 110 veces. De esas 110 veces, unas 96, si yo no recuerdo mal, tienen que ver con la iglesia local, no con la iglesia universal. Cuando una persona dice, yo soy miembro de la iglesia universal, no, eso no es suficiente. Yo tengo que buscar una comunidad de creyentes, de personas concretas, de carne y hueso, a quienes yo me comprometo a amar, a quienes me comprometo a cumplir todos los mandatos unos a otros que aparecen en el Nuevo Testamento, cuya profesión de fe yo prometo avalar y ellos van a avalar la mía, y me comprometo a someterme a la disciplina de esa iglesia. Quiere decir que si en el día de mañana yo peco y no me arrepiento, esa iglesia tiene todo el derecho de ponerme en disciplina y, si todavía sigo impenitente, de excomulgarme de esa comunidad. Así que un pacto de membresía incluye todas estas cosas. Excomulgación, disciplina. Explícanos un poquito qué significa eso, por qué causas se haría eso en una iglesia local. Cualquier pecado del que la persona haya sido amonestado y no se arrepienta es plausible de una disciplina, porque entonces no solo un pecado sexual grosero, no solamente que es fornicación, lo que pasa. No. Sí. Es si tu hermano peca, ahí no dice si tu hermano fornica, si tu hermano roba, si tu hermano mata. Si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si escuchó en privado, esto ya no tiene que escalar más de ahí. Si no te escucha, todavía no lo lleves a lo público, busca 2 o 3
que vayan contigo a tratar de ganar a esta persona, porque la disciplina, mis hermanos, es un acto de amor, no es una revancha, no es un castigo, es un acto de amor. Nosotros no queremos que el pecado siga endureciendo a esta persona, como dice en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 dice, amonestaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Como yo amo a mi hermano, yo no quiero que el pecado, cualquiera que sea, endurezca su corazón y termine apostatando de la fe. Entonces, el buscar a 2 o 3 para amonestarlo es una muestra de mi amor por esa persona. Si no lo escucha, dilo a la iglesia. Ahí está la disciplina. Públicamente se dice, el hermano fulano, la hermana fulana de tal, ha sido confrontada en privado, semi privado, pero como quiera todavía sigue en una actitud impenitente. Ahora estamos viniendo delante de ustedes como iglesia para que oren por esta persona y para que se involucren en amor para tratar de ganarla para el arrepentimiento. Y gracias al Señor muchas veces la disciplina produce ese efecto, la persona se arrepiente y terminó ahí. Pero otras veces no. Y entonces ya la persona tiene que ser tratada como gentil y publicana. No estamos diciendo, conozco tu corazón y sé que tú eres un impío. No, yo no lo sé. Pero mientras tanto, yo no puedo avalar tu profesión de fe y tratarte como si fueras cristiano. Las iglesias locales son embajadas del reino de los cielos. Cuando nosotros recibimos a alguien como miembro de nuestra iglesia, le estamos dando el pasaporte que dice que esa persona realmente pertenece al reino de los cielos. Cuando lo excomulgamos, le quitamos el pasaporte. O sea, estamos diciendo, ya no representas a Jesucristo delante del mundo con tu vida pecaminosa. Y este cuerpo local no avala tu profesión de fe. Uh-huh. Eso suena muy, muy intolerante, muy autoritario también. ¿Realmente podemos justificar eso en un mundo que es cada vez más tolerante, que defiende la tolerancia, aunque en la práctica no la viva, pero es un valor que se promueve el día de hoy? ¿Realmente se puede justificar eso? ¿Se puede practicar esa clase de disciplina en el mundo de hoy? No solamente que se puede, es que se tiene. Celebramos la Reforma Protestante ahora hace poco, antes de ayer, y una de las cosas que decían los reformadores es que toda iglesia local verdadera predica la palabra, celebra las ordenanzas, bautismo y cena del Señor y practica la disciplina eclesiástica. Una iglesia que no predica la palabra, que no celebra las ordenanzas y que no pone en disciplina es una iglesia falsa. Yo sé que eso suena duro, pero una verdadera iglesia tiene esas 3 características. Si no tienen esas características, no es una iglesia fiel de Jesucristo. Entonces, puedes estar predicando la palabra fielmente, puedes estar realizando las ordenanzas también, pero si no disciplinas, entonces no eres una iglesia sana. No lo es, porque esa iglesia va a terminar perdiendo su capacidad de dar un buen testimonio del evangelio y de Jesucristo, porque la membresía se va a estar corrompiendo por dentro y por lo tanto lo que se predica desde el púlpito será una completa contradicción con lo que los hermanos están viviendo. Y eso no es una iglesia verdadera. Creo que es un reto, ¿no? Para muchos de nosotros en nuestras iglesias, la práctica de esta disciplina es muy difícil. Y como pastores podemos tener miedo. Quizás hay algunos pastores que están aquí, que nos van a ver en línea. ¿Qué le dirías a ese pastor que tiene miedo de practicar la disciplina en la iglesia? ¿Cómo puede practicarla? ¿Qué le dirías? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces tenemos que volver a recalcar que la disciplina es un acto de amor. Hay hombres autoritarios en las iglesias que disciplinan a todo el que no está de acuerdo con él. Aquí estamos hablando de la disciplina aplicada a una persona que ha pecado. Pecado es una violación a la ley de Dios. No a las opiniones de Sugel Michelén o de Mateo Bixby o de Luis o de quien sea. Es pecado porque estás violando la ley de Dios. Entonces, si yo tengo claramente una violación de la ley de Dios, sería una falta de amor enorme no involucrarme en esa disciplina. En Proverbios dice claramente que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. El pastor que no aplica la disciplina en la iglesia, en realidad está aborreciendo a los hermanos de esa iglesia.
Y si es verdad que hoy día eso se ve como intolerancia, déjeme decir solamente dos cosas. Uno, que la famosa tolerancia de hoy es una de las más grandes intolerancias que yo conozco. O sea, realmente la tolerancia de hoy es una intolerancia porque al final de cuentas es tolerancia con lo que yo creo. Yo no permito que nadie me contradiga. Pero en segundo lugar, mis hermanos, a la ley y al testimonio, Isaías capítulo 8, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si este libro dice que hay que aplicar la disciplina eclesiástica y yo no lo estoy haciendo, yo estoy violando la palabra de Dios. Dios siempre tiene la razón, nosotros no. Sí, palabras fuertes que necesitamos a veces escuchar, ¿verdad? ¿Qué le dirías entonces en 30 segundos a esa persona del inicio que decía, es que creo en Dios, pero creo en Cristo, pero no creo en la iglesia? ¿Alguna recomendación para terminar con esta persona? Que sí que le creas a Cristo. Y Cristo dice claramente que Él diseñó la iglesia para que nosotros en esa iglesia podamos ser edificados, podamos poner nuestros dones en operación y podamos dar testimonio de Cristo mismo al mundo. En otras palabras, la santificación es un proyecto de comunidad. Yo no puedo crecer solo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio. Yo no puedo desarrollar el fruto del Espíritu viviendo en soledad. Pero yo no puedo tampoco poner mis dones en operación si no es en el contexto de una iglesia local. Y yo no puedo dar un buen testimonio de Cristo al mundo si yo no pertenezco a una comunidad donde juntos mostramos el amor de Cristo a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades, a pesar de los malos entendidos. Es en la iglesia donde nos perdonamos, es en la iglesia donde nos soportamos unos a otros, es en la iglesia donde nos amamos de corazón a pesar de los problemas. Sí. Pues muchas gracias, hermano. Le recomendamos este libro. El cuerpo de Cristo, ¿por qué debo ser un miembro de la iglesia local? Lo pueden conseguir seguramente en su librería. Les va a dar más información sobre este tema. Y este ha sido entonces un episodio de Respuestas con Joe y Mateo. Es un ministerio de la Universidad Cristiana de las Américas. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestra página de internet www.ucla-mexico.org. Y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Que Dios les bendiga.